Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia García, soy parte del staff docente de CEFORDAT, institución de formación profesional radicada en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estos videos que subimos a YouTube tienen que ver con una ideología que atraviesa la institución de propiciar la difusión de saberes de diferentes expertos que convocamos bajo la transversalidad de ejes temáticos vinculados a la salud. Pensamos como institución que el privilegio de estudiar y de acceder a los saberes tiene que ser de todos o para todos, y desde allí generamos estos encuentros interdisciplinarios. En esta oportunidad tenemos el privilegio de encontrarnos desde España con Marcela del Milagro Pedernera Allén. Su currículum abreviado es el siguiente: especialista en ginecología y obstetricia, máster en urgencias y emergencias, medicina en atención primaria, experta en gestión sanitaria y calidad sanitaria, training en medicina geriátrica y cuidados del paciente frágil. Actualmente responsable del área de atención primaria, cumpliendo la función de médica de familia, primer nivel de acceso a la población al sistema sanitario público de Andalucía, responsable en prestar atención integral de la salud, asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora, así como la promoción de la salud, educación sanitaria y a la vez vigilancia sanitaria del medio ambiente. Tiene experiencia internacional, está argentina, que ahora está en España, donde también trabajó en Reino Unido. Agradecemos la presencia de Marcela y le otorgamos la palabra. Bienvenida, Marcela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado, convocarme para esta reunión, para esta charla. Es un placer para mí estar presente hoy aquí. Bueno, la idea de esta charla es hablar de promoción de la salud en los mayores de 65 años. Este es parte de mi trabajo como médica de familia, como médica de atención primaria en la comunidad que vivo en España. El presente programa, con respecto a la promoción de la salud de los mayores de 65 años, persigue mejorar la autonomía a través de la promoción de los estilos de vida saludables, de la detección precoz de los riesgos, de la adecuación de los entornos y la atención integral en la situación de fragilidad. Es fruto de una revisión exhaustiva del examen de salud para los mayores de 65 años, así como las necesidades y problemas refiere al mantenimiento de la salud y de las mejores condiciones de calidad de vida y la prevención de la fragilidad y la dependencia. Estos estudios que se han ido haciendo son muy útiles para situar a las personas como elementos claves en la atención sanitaria, introduciendo los nuevos modelos de prestación de servicios del nuevo modelo de prestación de servicios y fomentando las actuaciones de promoción y prevención, y con un aspecto destacado en la funcionalidad como elemento principal en la perspectiva de la calidad de vida a medida que se envejece. A la vez, se han ido superponiendo hitos importantes que abren nuevas perspectivas tales como la evolución y el desarrollo de la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud con respecto al envejecimiento activo y saludable, enmarcando los pilares básicos en lo que se asienta, que es la seguridad, la salud y la participación. El envejecimiento activo y saludable también está referido fundamentalmente a comprender y desarrollar conceptos de aumentar la esperanza de vida, pero en buena salud. O sea, que hay tres conceptos, tres líneas básicas que vamos a ir viendo alrededor en la charla de hoy, que me gustaría remarcarlos, que es en el proceso del envejecimiento, que todos vamos a envejecer, si seguimos, si vivimos, envejeceremos, pero en qué calidad queremos envejecer o los sistemas sanitarios pueden promocionar para un envejecimiento sano.
es una calidad de vida a medida que se envejece. No es cuestión de envejecer solamente, sino tener una calidad de vida. Eh, un envejecimiento que ha de ser activo, pero también saludable, y aumentar la esperanza de vida en buena salud. Los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud sitúan a España, sobre todo a la comunidad a la que yo pertenezco, que es Andalucía, entre los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial. Y a ello hemos de sumar el interés en envejecer con la mejor calidad de vida posible en la lucha en contra de las desigualdades. También promover el desarrollo personal a partir de la mejora y sus competencias y propiciar las relaciones interpersonales e intergeneracionales, reduciendo el aislamiento de la soledad no deseada. Entiendo que el envejecimiento activo no es exclusivo de la salud, sino que debe extenderse a todas las políticas, incluyendo la ciudadanía en su conjunto, que se compromete a dar una respuesta basada también en las mejores evidencias disponibles en las áreas en que la salud se pueda ver más comprometida, trabajando intersectorialmente con el resto de los profesionales involucrados. O sea, eh, el resto de los profesionales involucrados tiene que ser la ciudadanía en general, no solamente los sanitarios, sino la sociedad, la familia, la gestión de los servicios sociales y públicos centrados en promocionar la salud en las personas que van a ir envejeciendo. Quería remarcar el concepto de la fragilidad, que ya lo vamos a ir trabajando. En este contexto es otro concepto focal el de la fragilidad, que es como indicador básico de salud en la persona mayor. Bajo la idea de que la pérdida de la salud en el mayor no responde únicamente a situaciones de enfermedad, sino a pérdida de funcionalidad, más relacionada con la expectativa de vida, la calidad de vida y los recursos o apoyos que precisara la persona. La persona mayor puede pasar de tener una buena funcionalidad, o sea, de ser activa, de tener sus funciones conservadas, a tener una situación de dependencia. Eso se llama deterioro funcional. Y esto puede ocurrir de una manera brusca tras un evento, por ejemplo, una caída y una fractura de cadera, o que sea de una manera progresiva, ¿verdad? Y entonces poder evitarlo, esto ya lo veremos, porque la fragilidad es reversible, puede ser reversible. Todo dependerá de la manera en que podamos nosotros enfocarla a prevenir a que llegue a una dependencia. Los principios que definen esta estrategia para la atención primaria son compartidos igualmente y constituyen la principal intención de este documento, que es centrar a la persona como un todo. O sea, más allá de las enfermedades que la persona puede tener, sino centrarla holísticamente. No ignorar que cada persona vive en un contexto familiar, comunitario y social, y que en buena medida determina también eso, su condición de salud. Trascender el papel de puerta de entrada para asumir las funciones como agentes de salud y ser vertebradores en el sistema sanitario y sociocomunitario. El equipo de atención primaria, que es donde yo trabajo, se consolida, por tanto, en el eje vertebrador en la atención para promover el envejecimiento activo, la prevención y el abordaje de las situaciones de fragilidad y dependencia de la persona mayor, porque en realidad es donde de primera llega la persona, nos llega a la consulta, puede llegar a los hospitales en un caso de agudo, de urgencia, pero la persona llega enferma. Pero en cambio en la consulta nos llega porque no solamente puede estar enferma con una patología, sino nos llega con un problema de funciones, de déficit funcional, que eso es muy importante para que los profesionales de la atención primaria nos enfoquemos a trabajar y a detectar qué podemos prevenir, qué podemos promocionar
para evitar esa fragilidad. Este programa es una clara propuesta por el mantenimiento de la autonomía, por supuesto, y la lucha contra la dependencia, poniendo la mirada sobre todo en las denominadas personas mayores frágiles. Son una nueva iniciativa para la promoción de la salud, detección precoz de los problemas de salud y necesidades de cuidados referidas a la población mayor de 65 años, para así prolongar el periodo libre de dependencia, siempre basado en eso. Siguiendo esta línea, hay que tener presente igualmente el concepto de fragilidad, entendida como una mayor vulnerabilidad ante la enfermedad. La persona se vuelve vulnerable, un aumento del riesgo de desarrollar deterioro funcional y la consiguiente dependencia en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Empieza a depender. Lo que hacía todos los días, algunas de esas tareas ya no puede hacerlas, sino con ayuda, por ejemplo, y evitar el deterioro de las funciones de la persona. Durante más de una década de la puesta en marcha del programa de examen de salud para mayores de 65 años, se han generalizado buenas prácticas por la inmensa mayoría de los profesionales aquí en Andalucía, desde las iniciativas para empezar a tener en cuenta a la persona mayor, tenerlo en cuenta, que me viene una persona mayor. La adopción de una visión holística del individuo, el empleo de herramientas, cuestionarios, tablas para medir la funcionalidad como la base de salud y a la vez cada vez mayor integración de una valoración clínica sistemática y una valoración integral de la persona que comprende la valoración de aspectos funcionales, mentales y sociales. Siempre ha de ser universal e inclusivo, pues no solo afecta a personas, el envejecimiento activo ha de ser universal e inclusivo. No solo afecta a personas que cumplan determinadas características, sino que incluye precisamente a las personas frágiles, personas con alguna discapacidad o en situación de dependencia. El término activo hace referencia no solo a la actividad física u ocupacional, sino que pretende dar sentido y dotar de proyecto a todas las etapas del ciclo vital. También un contexto incluye un contexto individual y social. Los recursos personales y del entorno próximo, las redes de apoyo y la red de relaciones que tiene esa persona. Por lo tanto, no verlo como un ser individual, sino social. Y también sustituye una planificación estratégica basada en necesidades, como se hablaba antes, por una fundamentada en derechos humanos y en la ética de los principios de equidad, dignidad y solidaridad de la persona. Es un cambio importante. Bueno, el envejecimiento activo y saludable también lo definimos, el concepto de envejecimiento como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este concepto incorpora las siguientes características. Incorpora las siguientes características. Me voy a ir para atrás, perdón. Disculpen si me ha ido una diapositiva. Anterior, 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 anterior. Ahí estaba. Muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿en qué promovemos nosotros la calidad de vida? Hablamos porque el concepto de calidad de vida es
es una definición conceptual compleja, porque calidad de vida depende para quién. Entonces, yo he tratado de hacer un resumen de qué hablamos de calidad de vida con respecto al tema que nosotros estamos tratando. Entonces, en la promoción de la salud, hablamos de fomentar el bienestar físico, mejorar el bienestar emocional y sentimental de la persona, contribuir a la mejora del bienestar al bienestar de la sociedad, favorecer y fortalecer y también el empoderamiento de las personas. O sea, darle la capacidad, el empoderamiento, que tengan esa capacidad de darse cuenta y de decidir. Promover el desarrollo personal a partir de la mejora de sus competencias. Propiciar las relaciones interpersonales e intergeneracionales, reduciendo el aislamiento de la soledad no deseada. Como yo digo siempre, que la soledad no la desea nadie. O sea, vivir solo nadie desea. Podemos vivir solos en un sitio, pero siempre con relaciones sociales, familiares, un entorno en las cuales la persona se pueda relacionar. A eso me refiero. Aquí empezamos ya a manejar el tema de fragilidad. Si se produce o sea, ¿qué es fragilidad? ¿Qué es una persona frágil? La persona frágil es cuando la persona, de ser autónoma, hay un evento externo, nosotros llamamos estresores, que produce un cambio funcional en esa persona. El paciente puede ser diabético, hipertenso, tener muchas patologías, pero ser autónomo. Pero algún evento sucede que transforma a esa persona en una persona frágil. Entonces hablamos que son personas que tienen mayor vulnerabilidad ante la enfermedad, aumento de riesgo de desarrollar deterioro funcional y un mayor grado de dependencia en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Si se produce la detección precoz y aplicación de medidas adecuadas con intensidad suficiente, puede ser posible la reversibilidad del proceso o incluso su enlentecimiento, buscando el menor grado de alteración funcional. La detección precoz, la aplicación de medidas adecuadas con intensidad suficiente y buscando el menor grado de la alteración funcional. Y aquí vamos a hablar del desencadenamiento para poder entenderlo, de la fragilidad, el evento, lo que puede pasar. Es posible detectar y actuar sobre la fragilidad para prevenir la discapacidad o dependencia. Quiere decir que aquí un concepto importante, que es una reversibilidad potencialmente reversible. Existe actualmente un acuerdo general en cuanto a que el núcleo de la fragilidad es un incremento de la vulnerabilidad a los estresores externos, producido por una alteración múltiple e interrelacionados sistemas que conduce a una disminución en la reserva homeostática. O sea, se produce el evento clínico, el que sea, una caída, se produce la fractura de cadera, hay una alteración, digamos, del sistema, de la función de la persona. Se hace vulnerable a estresores producidos por una alteración en múltiples interrelacionados sistemas, que conduce a una disminución de las reservas y de la resistencia de ese cuerpo y la capacidad de adaptación del organismo, y lo predispone a un evento adverso de salud. Detectar la fragilidad nos lleva a identificar un grupo de personas que conservan su independencia de manera inestable y que se encuentran en situación de riesgo y de pérdida funcional. O sea, el evento que se puede producir, como yo dije, una caída, puede alterar la reserva y la resistencia que el organismo tiene. Se produce una alteración incipiente. Si nosotros no lo detectamos y no actuamos, se produce una alteración que puede transformarse en dependencia. Tener el concepto de que, por suerte, la fragilidad puede ser reversible, potencialmente reversible, y volver a ser autónoma. O puede ser una fragilidad leve y no llegar a una dependencia. Muy bien.
Hay un concepto de G. E. Morley que define la fragilidad física como un síndrome de causas múltiples, que se caracteriza por pérdida de fuerza y resistencia y disminución de la función o reservas fisiológicas y homeostasis. La fragilidad también es un síndrome de disminución de reserva funcional y resistencia a estresores que provoca vulnerabilidad. Esta fragilidad predispone a sufrir eventos adversos, como ya lo hemos visto, a mayor predisposición a las consecuencias de los mismos. Por ejemplo, hospitalizaciones, caídas con una complicación postquirúrgica, infecciones, una inmovilización prolongada o cualquier otro síndrome geriátrico. Y la fragilidad aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia y a veces incluso hasta fallecer. Es más común asociar la fragilidad a mayor edad y muestra más prevalencia en las mujeres. Se asocia igualmente a una mayor carga de enfermedad, discapacidad y deterioro cognitivo, entre otros factores. La fragilidad es un estado de prediscapacidad que puede ser prevenido actuando sobre sus principales factores de riesgo, como es la inactividad, que condiciona, por ejemplo, el estado cardiovascular, la resistencia insulínica, el deterioro cognitivo, el trastorno musculoesquelético tan conocido como la sarcopenia y también la depresión, porque no debemos olvidarnos jamás del estado emocional, psíquico y cognitivo de la persona. La persona mayor en situación de fragilidad se define por tener un mayor deterioro progresivo en su función física y funcionalidad, evolucionando hacia la discapacidad y la dependencia. Bueno, en la charla, porque para que poder explicarlo, los estados de las personas son autónomos, con respecto a las funciones, autónomas, frágiles, con grados de fragilidad, o dependientes, de dependencia. Como el tema se iba a prolongar demasiado, no se puede abarcar todo, he dejado la dependencia, la he dejado, porque considero que es un tema propio de tratar, de cuidados, la dependencia. Entonces me voy a dedicar fundamentalmente a la persona mayor autónoma y a las personas frágiles. La valoración funcional del paciente es esencial para poder asistir y ponderar su estado de salud y la autonomía. La capacidad funcional se evaluará dentro de este programa para todas las personas atendidas de más de 65 años a las que les vamos a realizar un índice de Bartel, que se llama, que es un índice que mide el grado de dependencia de la persona. O sea que siempre va a ir asociado, lo primero que hacemos los médicos es preguntarle a la enfermera, que es la que realiza todos estos índices o escalas, cuál es el índice de Bartel del paciente para poder actuar sobre esa fragilidad. Para el manejo óptimo de las personas con fragilidad física, todos los mayores de 70 años y aquellos con pérdida de peso, por ejemplo, mayor del 5% debido a alguna enfermedad crónica, deberían ser cribados para fragilidad. En función del resultado de la valoración funcional a través del índice de Bartel, los distintos perfiles de pacientes los voy a clasificar en persona mayor autónoma o persona mayor frágil. Entonces, la persona mayor autónoma, ¿qué es? ¿Qué hablamos de persona mayor autónoma? Son personas, bueno, en este caso que tienen más de 65 años, que están sanas y tienen una vida autónoma, pero también son personas mayores que tengan enfermedades crónicas, pero que no tengan ninguna alteración de la funcionalidad. Y acá volvemos al mismo concepto. Con un índice de Bartel igual a 100, quiere decir que es independiente en todas las tareas diarias. La persona mayor frágil también es una persona mayor que realiza la vida independiente, pero tiene una incipiente pérdida de función y alta probabilidad de deterioro. Un alto riesgo de caídas, que también se miden con escalas, y siempre se realizará una valoración integral de la persona clínica y en sus funciones. El objetivo de la detección de la fragilidad en las personas de edad más avanzada tiene sentido para identificar a las personas frágiles en una fase relativamente temprana, en un punto en el tiempo en el que las intervenciones pueden ser eficaces y a veces reversibles.
La detección es útil solo si el riesgo de fragilidad se puede revertir o los resultados negativos para la salud pueden ser evitados. Igualmente importante es la capacidad para prevenir el sufrimiento innecesario, como consecuencia de, por supuesto, de intervenciones clínicas fútiles o innecesarias que no los haríamos. Sería útil disponer también de herramientas de cribado de fragilidad suficientemente sensibles y específicas para identificar las personas frágiles y por lo tanto útiles para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas en la práctica diaria. Hay muchas escalas, pero esto no, sí, lo más importante también que quiero destacar, que aunque tengamos escalas para valorar la fragilidad y demás, no todas no son totalmente, o sea, algunas tienen una baja especificidad. Por lo tanto, esto significa que cualquier instrumento que utilicemos clinimétrico, nunca va a sustituir, no debería sustituir al juicio clínico del profesional que actúe, tanto el médico como la enfermera, que actúa en el diagnóstico y en el tratamiento. La fragilidad física, considerarla que es un síndrome médico importante. Y el diagnóstico es útil tanto en la atención primaria, pero también es útil en la atención especializada, porque diferentes especialidades, por ejemplo, los cardiólogos pueden detectar pacientes totalmente frágiles o neurólogos. Em, Y también es importante las preguntas siempre del cribado de riesgo de caídas y realizar una valoración integral y siempre un cribado del riesgo esto de caídas con un plan de intervención individualizado. Vamos a hablar de la persona, en la persona mayor autónoma, la actuación, pero en promoción de la salud. Los voy a hablar. Promo- Persona mayor autónoma, vamos a ver qué actuaciones en promoción y qué actuaciones en prevención. Y después vamos a ver en las personas frágiles qué actuaciones de promoción y qué actuaciones de prevención. En la persona mayor autónoma, ya habíamos dicho que eran personas mayores sanas, autónomas o con enfermedades crónicas, pero que no tienen alteraciones funcionales y que tenían un índice Bartel de 100, o sea que eran totalmente independientes, ¿verdad? En las tareas diarias. Eh, en la promoción proponemos una actividad física siempre adaptada, con recomendaciones y consejos, un entrenamiento sobre la actividad física que pueden ser deportivas, incluso recreativas. También la seguridad del entorno y la supresión de cualquier tipo de barrera arquitectónica. Eso es muy importante, sobre todo en las personas que viven solos. Si tienen escaleras, si tienen escalones, si tienen desniveles, en fin. Evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Siempre es una promoción que hacemos en nuestra consulta. La gestión emocional, muy importante, o el mantenimiento de la capacidad cognitiva y mental, incluso de la ocupación o la cohesión social, con un interés por el entorno y las relaciones sociales de la persona. Y reforzar, esto es fundamental, que después lo voy a tratar en el último punto, que es la alimentación saludable, para evitar casos de desnutrición. En los casos de actuaciones de prevención en la persona mayor autónoma, proponemos siempre las inmunizaciones, que nos referimos a las vacunas, que ya lo vamos a ver como tema vacunas, la valoración del uso adecuado de medicamentos, o sea que nosotros le llamamos revisión de los polimedicados. Son personas que son pacientes que tienen alrededor de 10 medicamentos, ya se habla que son personas polimedicadas. Entonces, evitar que lleguen a ser polimedicadas y cuando tienen muchos medicamentos, hacer una revisión profunda realmente qué medicamentos necesita. Y después, el tercer punto es el screening, un cribado de ansiedad, depresión, la valoración de la agudeza visual de la persona, detectar déficits auditivos y la detección precoz del cáncer. Trabajamos a esas edades el cáncer de colon, de mama y el cáncer de piel, sobre todo en el hábitat, que es el lugar que yo vivo, que hay tanto sol y la gente se expone al sol.
Cada persona mayor de 65 años autónomo debe tener constancia de las actividades que le hemos realizado y cuál es el plan terapéutico. Y lo tenemos que compartir, porque todo eso debe quedar reflejado en la historia clínica del paciente y tiene que ser consensuado con la persona. La situación de las personas mayores autónomas incorporadas a este programa y su plan terapéutico lo revisamos al menos anualmente cuando son autónomos, en el contexto de este programa y cuando sus condiciones de salud lo requieran, por supuesto. Y ahora nos vamos a la persona mayor frágil, también actuando en la promoción de la salud, y proponemos aquí enfocado un poco más a una alimentación saludable con un mantenimiento del índice de masa corporal en niveles de normo peso o ligero sobrepeso, y en las personas obesas ayudarles a bajar de peso. Una actividad física adaptada con un ejercicio físico aeróbico y de resistencia, eso es muy importante, adecuado a las características de los individuos y entrenamiento de la fuerza muscular y el equilibrio para prevenir la sarcopenia. La seguridad del entorno y la prevención de los accidentes, quitar todo tipo de barreras arquitectónicas, supresión de barreras en el entorno y en el hogar, evitar el consumo de tabaco y de alcohol y la gestión emocional, como ya lo hemos hablado anteriormente. Y con respecto a las actuaciones en prevención, también las inmunizaciones, o sea, las vacunas que corresponden de acuerdo a la edad, la valoración del uso adecuado de los medicamentos y, en este caso, determinaciones específicas de colesterol, glucemia y control de la hipertensión. Y en los screenings, lo mismo. Ansiedad, depresión, valorar la agudeza visual, la detección de cataratas, si hay hipoacusia y los cribados generales para la detección precoz del cáncer. Y otras actuaciones que también son más específicas, como son la valoración integral adaptada a la edad, la intervención del riesgo de caídas, promover la actividad física adecuada, el deterioro cognitivo, la valoración, estado de nutrición, los niveles de vitamina D y de calcio, que son muy importantes, y las incontinencias urinarias, y otros aspectos también a tener en cuenta, como son las intervenciones odontológicas y podológicas, o sea, una valoración del odontólogo en personas mayores en riesgo y sobre todo en riesgo de desnutrición que no sea por problemas bucodentales. Y también la intervención podológica del podólogo del pedicuro. En personas mayores en riesgo puede haber trastornos morfológicos, halus valgus, los juanetes o deformidades, donde eso también conlleva a un riesgo de caídas y con una gran dificultad para realizar los autocuidados del pie, sobre todo el corte de las uñas, el cuidado de los pies, del pie diabético de las personas diabéticas. Cada persona mayor de estos 65 años frágil debe tener constancia también de todas las actuaciones que hemos hecho, consensuarlo y que quede registrado, por supuesto, en su historia clínica. Y el plan terapéutico en las personas frágiles lo tenemos consensuado en una revisión al menos semestral, ¿sí? En la medida que se pueda. Bueno, entre todas lo que hemos visto de promoción y de prevención, yo he tomado dos puntos que querría desarrollar un poquito más porque me parecen importantes a la hora de la prevención de la salud, que son las inmunizaciones, o sea, las recomendaciones de intervención de vacunación en mayores de 65 años, que cada uno en su comunidad, en su país, en su zona, tendrán un calendario vacunal para los mayores de 65 años. Entonces, la vacunación, son los puntos que quiero desarrollar para ver por qué es importante que las personas mayores nos vacunemos. Porque la vacunación es la estrategia de prevención más eficaz frente a determinadas enfermedades. No es una estrategia preventiva exclusiva de la infancia, sino que debe extenderse a todas las edades de la vida,
y también para favorecer un envejecimiento saludable. También algunas de las vacunas administradas durante la infancia no inducen inmunidad duradera, por lo que si los programas de vacunaciones los vamos reforzando con dosis posteriores, las personas pasan a ser susceptibles, ya no tienen ese recuerdo. Las personas mayores de 65 por edad pueden presentar también un debilitamiento de la respuesta inmune natural y adaptativa. El proceso de envejecimiento provoca cambios en el sistema inmune de la persona, que afecta a la función que se llama inmunosenescencia, que es un proceso multifactorial que va a ocasionar una mayor susceptibilidad a la infección, con una menor respuesta inmune a las vacunas. Por lo tanto, son pacientes que son frágiles con respecto a si no están vacunados. Algunas de estas enfermedades pueden prevenirse mediante la vacunación. ¿Cuáles son las vacunas que recomendamos, que se recomienda en mi comunidad en mayores de 65 años? La vacunación sistemática frente a la gripe, que es temporal, es anual, frente al neumococo y frente al tétanos y la difteria. Además de las otras vacunas que pueden ir apareciendo, como ha sido la del COVID, etc. O en situaciones especiales o ciertas comunidades o ciertos países que tengan asociado otro tipo de vacunación, pero básicamente son estas. La gripe, recordar que es una enfermedad causada por el virus influenza, que es muy, muy frecuente en las personas mayores de 65 años. Además, este grupo son más vulnerables a presentar una enfermedad más grave con una tasa mayor de hospitalización y mortalidad. Y el objetivo de la vacunación frente a la gripe es disminuir la incidencia y la gravedad de la enfermedad. La vacunación frente al neumococo, el neumococo es una patología causada por una bacteria, el Streptococcus pneumoniae, que puede causar manifestaciones graves en las personas mayores, como las neumonías. También puede causar septicemia, incluso puede llegar a causar meningitis. Y también otras menores, como sinusitis, otitis o neumonía que no sean bacteriémicas. Entonces, las personas mayores es un factor de riesgo de enfermedad invasiva por el neumococo, independientemente de la presencia o no del factor de riesgo médico, sino que en el invierno es una patología, es una bacteria que circula. Entonces, es importante estar vacunado contra el neumococo. Para la prevención, se recomienda la vacunación sistemática. Son vacunas que, de acuerdo a los serotipos, con una sola dosis, esto ha ido cambiando, por supuesto. Con una sola dosis generalmente ya no es suficiente y no hay dosis de recuerdo. Yo para esto les recomiendo que consulten en su sitio, porque ahora han salido las nuevas vacunas del neumococo. Antes era una cada 5 años, después fue una para toda la vida y ahora han salido las nuevas, que son un refuerzo porque tienen ya hasta 20 serotipos. O sea que consultarlo, pero es importante que estemos vacunados contra el neumococo. Y luego la otra vacuna que quería recalcar, que me pareció muy importante, es la del tétano y la difteria. Porque el tétanos es una enfermedad, grave, bacteriana, causada por el Clostridium tetani, y en las personas mayores de 65 años se concentra una gran proporción de personas susceptibles, porque están sin vacunar o la vacunación es incompleta. Nos hemos vacunado cuando éramos jóvenes. Esa duración son 10 años. Y después, si no ha habido eventos en que nos recuerden que sería bueno hacer un refuerzo, no lo hemos hecho y quedamos sin vacunar, sin defensa. Y la difteria también es una enfermedad grave, ocasionada por otra bacteria, que es importante mantener cobertura de vacunación elevada para evitar la aparición de brotes de esta enfermedad. Por lo tanto, también es recomendable hablar con su médico de cabecera para completar la inmunización que cada uno requiera. Y el otro punto que yo quería hablar es las recomendaciones de intervención en una alimentación equilibrada en las personas mayores de 65 años.
El estado nutricional en las personas mayores es primordial, ya que una nutrición deficitaria aumenta la morbilidad y la mortalidad y empeora el pronóstico y la evolución de cualquier proceso crónico, ya sea diabético, hipertenso, osteoporosis, insuficiencias renales, etcétera. Mientras que una alimentación sana y una actividad física adecuada puede ayudar a prevenir la discapacidad, ese declive físico y funcional y, en definitivo, mejorar la calidad de vida en las personas mayores. O sea, identificar y abordar de manera precoz y efectiva las situaciones de desnutrición. La desnutrición es un trastorno por déficit en la ingesta respecto a los requerimientos nutricionales de la persona, y la detección de factores de riesgo, eso es muy importante. Un correcto aporte de nutrientes ha de cubrir necesidades particulares de la persona, tanto basales como respecto al control de enfermedades y sus consecuencias. También prevenir o disminuir las alteraciones del propio proceso de envejecimiento y fragilidad. Proponemos una dieta variada, rica en verduras y frutas frescas, una ingesta de calcio entre 1.200 y 1.500 miligramos por día, la vitamina D, dosar la vitamina D, que requiera tomar, incluso puede tomar la vitamina D diaria, en la exposición suficiente al sol, con 10 minutos de exposición al sol por día es suficiente, la abstención de alcohol y tabaco, realizar actividad física adecuada, evitar el sobrepeso, mantener la adecuada salud bucodental, también realizar al menos 5 comidas al día, dando especial importancia al desayuno, que sea por lo menos un 25% del total de la ingesta. Limitar la ingesta de grasas saturadas e incrementar las grasas con ácidos esenciales omega 3 y omega 6. Utilizar en la medida de lo posible el aceite de oliva virgen extra como fuente de grasa. Un consumo diario de frutas y verduras, de acuerdo a las recomendaciones de su médico o de los nutricionistas, e ingerir al menos entre 2 y 3 litros de agua al día. Incorporar pescado, pollo, pavo y carnes rojas magras. Otras cosas que también me gustaría destacar y moderación, mantener un peso equilibrado de acuerdo al índice de masa corporal, comer con regularidad, preparar el momento de la compra, prepararlo, qué es lo que voy a comprar para así evitar alimentos precocinados y envasados, no porque los productos envasados sean malos, porque a mí me gusta ciertos productos, pero que mi dieta no sea la base del producto envasado. Consumir preferentemente alimentos de temporada y locales. Locales quiere decir del área, de la zona donde nosotros podamos vivir, que vivamos y podamos comprar. Y evitar las comidas rápidas, las comidas la fast food, que están muy elaboradas. Evitar el consumo de azúcares y sal, sustituir grasas saturadas por insaturadas, moderar el uso de café y bebidas excitantes, no abusar de las bebidas edulcoradas, evitar el consumo de alimentos precocinados, eh, y bueno, o sea, fundamentalmente nosotros recomendamos la dieta mediterránea, son frutas, verduras, pescado, carnes magras, este, legumbres, y siempre utilizar los elementos de temporada. Eso es lo mejor. Y vamos a tener una dieta rica, variada y saludable. Bueno, pues nada, he llegado al fin de mi charla. Ay, Marcela, Después bueno, de haber abordado la promoción de la salud en las personas de mayores de 65 años, son innumerables los estudios y también los consejos y sugerencias para tener en cuenta, independiente de uno tenga, padezca. Entonces, aspiramos a qué, y vuelvo a la primera parte de mi charla, a que nuestro envejecimiento sea con una calidad de vida a medida que se envejece, aunque se aumenta la esperanza de vida, pero que la tengamos en buena salud y que recordemos que nuestro envejecimiento es activo, pero que sea saludable. Y bueno, y nada, y con esto
Les digo gracias. He disfrutado muchísimo de preparar esta charla. Me gusta el tema, lo conozco porque trabajo en esto, me encanta. Y bueno, y espero que puedan aprovecharlo, que lo escuchen, que, bueno, y las dudas que tengan, que lo consulten a su profesional, a su médico de cabecera. Y muchísimas gracias a ustedes por invitarme y convocarme. Marcela, muchísimas gracias por la generosidad en convidarnos tus saberes que tienen que ver con la salud, con la promoción, la prevención, inclusive con la epidemiología también, ¿no? España es referente en el trabajo con adultos mayores, es referente, por lo menos desde Argentina, desde Latinoamérica, ustedes, tu país, el país donde estás viviendo, es referente en los cuidados. Así que gracias por contarnos cómo nos debemos cuidar. Y bueno, yo creo que este video tiene también el carácter de académico en el sentido de que puede ser compartido por cátedras, ¿no? Así que vuelvo a decir que se suscriban a nuestro canal, que compartan este video para que todos tengamos acceso al cuidado y una calidad de vida digna. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.